para la farmacia de cara a prevenir enfermedades y promover la salud. ¿Cómo? Pues promoviendo este rol, ¿no?, que puede tener el farmacéutico aquí, porque realmente en un contexto donde España sabemos que un 19% de la población es mayor de 65 años, este es un reto y una oportunidad, ¿no? Sabemos que es nuestra población diana, ¿no?, que de forma directa o indirecta acuden a la farmacia. Por lo tanto, os proponemos, invitamos a ofrecer esta campaña. ¿Por qué? Importantísimo, ¿no?, porque la desnutrición del adulto es algo que nos afecta, ¿no?, porque hay un déficit, un desequilibrio de un nutriente, sea las calorías, las proteínas, y causa un efecto negativo, ¿no?, tanto en la composición o bien lo que sería la función corporal. Y esto nos afecta al estado de salud. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar, ¿no?, porque, como nos contará el doctor Incitari, es uno de los principales síndromes geriátricos que está asociado a todo este proceso de envejecimiento y que realmente se asocia a las enfermedades prevalentes, ¿no?, crónicas. En este sentido, hay algunos estudios, como el estudio Predices, que nos cuenta que en estos mayores de 70 años es donde hay 3 veces más riesgo de presentar desnutrición respecto al adulto. Por lo tanto, es importante actuar a partir de los 65 años, e incluso CEFAC en 2015 pues, nos apunta que existe realmente una malnutrición o un riesgo a padecerla en un tercio de la población que acude en las farmacias, con lo cual es importante actuar. Y el problema que tenemos muchas veces es que este proceso, ¿no?, de desnutrición, estos problemas nutricionales no aparecen de golpe, sino que es algo gradual, con lo cual es difícil de detectar y por lo tanto debemos apostar por esta detección precoz, porque si no nos encontramos con la posibilidad de una pérdida involuntaria de lo que sería la masa muscular. Esto sería la sarcopenia, ¿no? Y por lo tanto, esta sarcopenia vemos que puede aparecer a un 6-22% de la población general. Por lo tanto, nos interesa actuar porque si no, lo que sería esta sarcopenia puede afectar la calidad de vida, como asociándose a muchas enfermedades cardíacas, respiratorias, deterioro cognitivo, pero al final esta funcionalidad se pierde y nos conlleva una pérdida de autonomía y un riesgo de dependencia, ¿no?, que es lo que queremos evitar. Por lo tanto, volvemos a la prevención. El problema que tenemos a nivel población general es que incluso los profesionales sanitarios, ¿no?, hay una baja conciencia de la desnutrición en la sociedad, y yo creo que una dificultad, pero después nos comentas, doctor Incitari, hay una dificultad del acceso, de la valoración sistemática del estado nutricional, con lo cual yo creo que hay un infradiagnóstico, ¿no?, de esta problemática, de esta desnutrición. De aquí, pues, el papel de la farmacia, como nos hablará Guillermo, y veremos cómo lo podremos hacer, ¿no? Y aquí os presentamos esta campaña. Esta campaña el objetivo es ayudar a mejorar el estado nutricional de la salud de los adultos mayores, y cómo a partir del consejo nutricional y la prescripción de la actividad física, como a través de una campaña de educación sanitaria del adulto mayor. Importante derivar cuando la situación de riesgo nutricional se presenta, ¿no? Específicamente, el objetivo es doble, es de promover los hábitos saludables y sensibilizar, y más en estos momentos de COVID, en todo el tema de unos buenos hábitos alimentarios y de actividad física para la promoción de la salud, ¿no? De aquí la idea es implementar, por lo tanto, un protocolo de cribado y de seguimiento para las personas mayores de 65 años y, sobre todo, que sea en el contexto de la farmacia factible y generalizado, ¿no? Este es nuestro objetivo, y como veremos más adelante en la conferencia, lo que queremos es posicionar de alguna forma al farmacéutico como profesional experto en evaluar y asesorar en temas de alimentación y nutrición,
concretamente en esta finalidad de ayudar al estudio nutricional de esta población adulta. Aquí tenemos pues este servicio profesional farmacéutico asistencial que lo queremos poner en práctica. ¿Cómo? Si vemos aquí a la diapositiva, queremos llevar a cabo una detección y prevención del deterioro nutricional y funcional. Tendremos a esta persona mayor que directamente o indirectamente a través del cuidador acude a la farmacia y este usuario se le va a hacer lo que sería una entrevista y se van a pasar una serie de test validados, estos MNA y el SARC-F, que nos ayudan al cribado, ¿no?, la detección precoz de lo que sería la desnutrición y el riesgo de sarcopenia. Estos cuestionarios nos van a medir un poco lo que sería el estado nutricional y a partir de aquí, estos resultados que nos van a dar, nos van a servir de cara al consejo nutricional y de actividad física personalizada y sugeriremos, si es el caso, la derivación al médico con un informe. Todo esto lo haremos a través de un aplicativo web que genera estos informes personalizados de cara a este usuario o bien al cuidador. Por lo tanto, se habrá toda una serie de visitas y seguimiento hasta los 3 meses, ¿no? Y se irá reevaluando y se podrán compartir los datos, como hemos dicho, de cara a un abordaje multidisciplinar si es necesario, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a participar en esta campaña. La adhesión a la farmacia es el primer paso. Tenemos tiempo hasta el día 25 de marzo. Una vez tras habernos adherido a la campaña, de hecho, estamos muy contentos, ya tenemos a día de hoy 70 farmacias de toda España que se han adherido. Hoy aquí tenemos 470 personas adheridas a la conferencia. Esperemos que os adherís pues, a lo que sería la campaña y tras haberse adherido se recibirá un enlace a la inscripción de la campaña y un poco nos va a linkar, a inscribir a todos los farmacéuticos que quieren participar en la formación previa. El tercer paso sería, una vez superada la formación, que se va a hacer durante el mes de marzo, pues se va a dar acceso al aplicativo y a los materiales. ¿Qué materiales hemos diseñado de cara a la campaña? Un póster de difusión, unos trípticos con consejos nutricionales, unos vídeos de ejercicio de estas personas mayores. Creíamos que en la era digital, pues tener recursos como este, ¿no? Pues que podamos compartir con las personas, yo creo que ayudaba. La cinta métrica, la guía de intervención con el protocolo e incluso unas preguntas frecuentes que pueden ayudar a seguir paso a paso. Todo esto añadir acompañado de imágenes y recursos de marketing digital. Lo que queremos es que la farmacia pueda explicar a todo su entorno la campaña a través de las redes sociales, los newsletters, incluso de cara a las pantallas poder tener recursos. Por lo tanto, en abril estamos todos ya, tenemos toda la formación hecha, vamos a recibir los materiales divulgativos y el día 15 de abril empezamos ya la campaña presencial en las farmacias. Y si no me dejo nada, agradecer pues, a todas las personas de Ágora Sanitaria, el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y el de Madrid, que junto el equipo de Nestlé Health Science pues, han hecho posible esta campaña hoy aquí de promoción del envejecimiento saludable en la farmacia comunitaria, ¿no? Nuestro lema, como os decía, es hazte mayor, vive mejor, ¿no? Tenemos un plan para ti. Y este plan incluye pues, estos 2 pilares, ¿no? El de comer bien y la promoción del ejercicio físico, ¿no? Pues Menchu, Carmen Lozano, que es la vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Ella es profesora de la Facultad de Farmacia de Alfonso X Sabio, quien pues, va a dar todo el acto. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Ana. Bueno, yo me uno a Ana en las felicitaciones a Ágora Sanitaria, a Nestlé Health Science, al Colegio de Madrid, al Colegio de Barcelona por esta iniciativa. Es fundamental que tengamos claro que desde la oficina de farmacia tenemos un papel importante y creo que con este tipo de proyectos lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar que se puede envejecer saludablemente. Bueno, y sin más, voy a presentar a los ponentes de un gran nivel que nos van a introducir en el mundo del envejecimiento saludable, tanto a nivel de hábitos alimentarios como de actividad física. El primer ponente que tenemos es el doctor Marco Incitari. El doctor Marco Incitari es médico especialista en geriatría, director de atención intermedia, investigación y docencia del Parque Sanitario Pere Virgili y presidente de la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología. El doctor Marco Incitari, desde su experiencia, nos va a hablar sobre las estrategias y proyectos actuales para fomentar un envejecimiento saludable. Seguidamente tenemos al doctor Guillermo Bagaria, que es titular de Oficina de Farmacia del Hospitalet de Llobregat, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona y además es vocal de la Sociedad Catalana de Farmacia Clínica. Él nos va a comentar el papel tan importante que tenemos en los farmacéuticos comunitarios, tanto en el envejecimiento como en el concepto de farmacia asistencial. Creo que nos lo va a dejar muy claro. Bueno, y sin más dilación, pues le cedo la palabra al doctor Marco Incitari. Encantada. Buenas tardes y muchísimas gracias a los colegios de farmacéuticos de Barcelona y de Madrid, Ana, por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir pues, bueno, una visión general del envejecimiento saludable que pueda ser de apoyo un poco, ¿no? Tanto por el lanzamiento de esta campaña como ya verán, ¿no? Hay algunos materiales que con mi equipo hemos puesto a disposición para, bueno, creo la parte de formación, ¿no? Entonces, que la idea hoy es hacer más bien una charla más inspiracional, diría, y ¿no? para empezar un poco la campaña y que de la idea de que envejecer de forma saludable es posible, es una responsabilidad de todos y como en muchas cosas relativas a las personas mayores, es importante abordarla de forma, diría, multipalanca, ¿no? Porque hay muchos factores que intervienen en el envejecimiento. Es importante abordarlos de forma programada, pero más de uno a la vez. Agradecer también a las personas de mi equipo que han ayudado también en este sentido. Y sin más, ya pasaría a la presentación. Aquí ya verán, seguramente no hace falta comentar, ¿no? La parte, digamos, de la transición demográfica que vemos aquí que en España realmente el incremento de personas mayores está siendo muy pronunciado y muy rápido. Decir que las proyecciones, ¿no? Que antes mencionaba la doctora Navac, se dispara el envejecimiento y el número de personas mayores en España se estima que para el 2050 supere el 30% si cogemos digamos, la parte de población de más de 65 años y llegará a un 12 y más por ciento en la parte de población de 80 y más años. O sea, esto en sí ya es un reto, cómo podemos envejecer mejor, es un reto a nivel individual para las mismas personas, su calidad de vida, su entorno familiar, etcétera, pero también es un reto a nivel colectivo, ¿no? Cómo podemos hacer que la calidad de vida de estas personas sea mejor, el sistema sanitario social, el sistema de bienestar en general sea sostenible, cómo podemos hasta aprovechar, ¿no? Este envejecimiento para la sociedad de alguna forma. Claramente el reto se nos ha complicado, ¿no? Porque delante de la situación de pandemia sabemos perfectamente que los más perjudicados a nivel seguramente de salud han sido las personas mayores, han tenido más consecuencias en términos de mortalidad, han tenido más consecuencias en términos de otras consecuencias de salud y ahora ya estamos en una fase en la cual estamos destapando, digamos, las consecuencias más a largo plazo, ¿no? Tanto de quien padece la enfermedad en sí, como también de todas las limitaciones sociales que de alguna forma nos afectan a todos como medidas de prevención, pero claramente en un colectivo
que en general ya tiene ciertas limitaciones a nivel físico, cognitivo en algunos casos, pues eso está yendo mucho más, ¿no? Esto solamente para muestra, este es un artículo que hemos publicado con mi grupo hace, bueno, realmente muy poco, que ha estado investigando el papel del confinamiento duro, digamos, en los meses de marzo, mayo. Antes de empezar la charla, ¿no? Ya no, todos nos quejábamos un poco de lo que nos afecta y qué estrategia podemos en acto para sobrevivir, ¿no? A esta fase de confinamiento. Pues durante el confinamiento duro, claramente ha habido una afectación de las personas mayores muy relevante a nivel físico, a nivel emocional, mucho más pronunciada en los que son vulnerables, por ejemplo, las personas con demencia, pero también esta era una muestra de unos 100 personas mayores que eran relativamente autónomos antes de la pandemia y que eran parte de un programa que os explicaré a continuación. Y, bueno, estas personas relativamente autónomas hemos visto que el 32% han presentado una reducción significativa de su actividad física, especialmente en personas que tenían síntomas depresivos antes del confinamiento, que experimentaban o se quejaban de fatiga, o sea, un síntoma muy relacionado con la fragilidad física en geriatría, y también las que tenían durante el confinamiento habían tenido menos relaciones sociales. Esto ya da una idea de la compleja, digamos, entramado de factores que contribuyen al envejecimiento más o menos saludable. Esto me gusta siempre presentarlo y también lo he explicado un poco en los materiales divulgativos que he dejado aquí en el colegio. Me dediqué hace un tiempo a hacer un poco, a recoger, digamos, aportaciones de personas mayores que en su momento habían sido, digamos, las más veteranas o las más mayores del mundo o entre las más mayores, ¿no? Personas de Italia, personas de Jamaica, en algún momento fue un japonés, aquí una persona muy mayor de Barcelona, y todos se relataban en los medios de comunicación cuáles se podían identificar como los factores de éxito, ¿no? De su envejecimiento saludable, de su extremada longevidad, ¿no? Aquí también tenemos una familia de Sardinia, que era la familia que en este momento, juntando todos los hermanos y hermanas, eran los más longevos del mundo, sumaban casi 900 años, ¿no? Entre todos. Pues bueno, un recoge así, muy poco sistemático, muy mediático. Hablaba de alimentación, clarísimamente, ya lo ven aquí, ¿no? Huevos, proteínas, pues ahí ya, ¿no? Pescado, abstenerse de alcohol y de hábitos tóxicos, digamos así, caldo de verduras del huerto, ¿no? Que también podría significar tanto la parte nutricional como la parte de actividad física en mantener el huerto, etcétera, pero también ser independiente desde un punto de vista de proyecto vital, de relación, etcétera, tener creencias, valores, espiritualidad. Entonces ya nos da una idea un poco de que para envejecer bien hacen falta diferentes pilares, ¿no? Como todos más o menos sabemos, ¿no? Por lo cual, si vamos a mirar qué quiere decir envejecer de forma saludable, porque quizás, no sé si todos tenemos la misma idea, ¿no? Claro, todo el mundo tenemos la idea del punto A, ¿no? Bueno, tendría que ser ABC, pero bueno, en el punto A, ausencia o control de enfermedades y factores de riesgo, ¿no? La primera cosa que pensamos, ¿no? Me gustaría envejecer sin padecer una enfermedad crónica muy discapacitante. Pero nosotros que estamos, ¿no? Que toda la vida nos dedicamos en nuestra trayectoria profesional a las personas mayores, sabemos que más que no tener enfermedad de factores de riesgo, que antes o después por temas de probabilidad o de riesgo, ¿no? Está asociado al envejecer, ¿no? El riesgo de tener patologías crónicas, factores de riesgo, etcétera. Lo que más nos importa es el punto en azul, ¿no? De, a pesar de tener estos problemas, podamos mantener un alto nivel de funcionalidad física, cognitiva, emocional y podemos cuidar nuestras relaciones sociales, ¿no? Esto es lo que priorizamos siempre. La idea es mantener, ¿no? Controlar las patologías, etcétera, para mantener una alta funcionalidad que nos permita mantener relaciones sociales. Siempre más está entrando el punto en rojo, el último, ¿no? Que es muy importante al final, seamos como seamos a nivel físico, cognitivo, etcétera, poder tener un compromiso activo en la vida, quiere decir esto, poder mantener, digamos, las actividades que para nosotros realmente aportan valor, ¿no? Que seguramente son diferentes entre uno y otro y en algunos, pues, comportan que el aspecto prioridad puede ser la funcionalidad física, en otros cognitiva, en otros bienestar emocional, por ejemplo, ¿no? Por lo cual, este aspecto de participación social, de mantener las actividades que importan para cada uno, claramente es fundamental. ¿Se puede envejecer de forma saludable? Pues diría que sí,
y nosotros siempre partimos de la base que si hay ejemplos, ejemplos aunque sean destacados y no sean la mayoría de la población, pero si hay ejemplos de que esto puede pasar, pues claramente quiere decir que es posible, que el organismo no está programado, digamos, para limitarse necesariamente a una cierta edad. Aquí son algunos ejemplos en diferentes disciplinas, siempre es interesante la parte del atletismo, esta señora que es la Johanna Quast, una atleta austríaca que ha hecho esta gimnástica a este nivel hasta más de 90 años, y aquí es curioso, ¿no? El intercambio intergeneracional fue premiada la Simone Biles, que es una atleta de 20 y pocos años que ha ganado, ¿no? En las últimas Olimpiadas o Campeonato Mundial de Atletismo, gimnasia, todas las medallas. Pues bueno, esto es a los 20 años, pero algunas personas llegan hasta los 90 haciendo este tipo de entrenamiento, ¿no? Hay ejemplos de maratonianos que también han hecho maratones o medio maratones hasta más de 80 años, 80, 90, pero también hay ejemplos en el ámbito de la cultura, ¿no? Este señor de aquí es italiano como yo, Andrea Camilleri, que empezó a ser famoso como escritor de ya bastante mayor, y ha ido escribiendo de forma muy, muy prolífica y con un éxito impresionante hasta los 90 y muchos. De hecho, se ha muerto, me parece, hace muy poco, a los 100 y pico. Y el Mick Jagger, que probablemente no es un ejemplo de vida saludable en general, pero es verdad que toda esta generación de rockeros un poco así como descontrolados, en los últimos años han empezado, casi se han vuelto talibanes un poco, ¿no? de la vida saludable. Y de hecho Mick Jagger, que tiene 76, me parece, años, sigue haciendo conciertos multitudinarios con muchísima energía, ¿no? Por lo cual, sí se puede llegar aquí. El problema es ver cómo lo podemos hacer y ver cuál es el papel de cada uno. Se puede hasta el punto que hay ciertas teorías, y esto es un poco, ¿no? para provocar, digamos, ciertas teorías que nos argumentan que podríamos vivir, los que dicen, por ejemplo, este señor de aquí, con este personaje bastante curioso, nos dice que el Aubrey de Grey es un biogerontólogo del Reino Unido que va haciendo mucha divulgación, podéis encontrar muchas charlas TED, por ejemplo, en YouTube, etc. Estudia el envejecimiento y teoriza que las personas que ahora estén por debajo de 50 años, con mucha probabilidad, según él, van a vivir más de 100 años, hasta 120, 130 años. ¿Eso por qué? Porque estamos empezando ya con, de alguna manera, digamos positivamente, pero un cierto grado de manipulación genética de las enfermedades que más impactan la supervivencia, por ejemplo, el cáncer, etcétera. El avance, ¿no? de terapia génica en muchos casos está mejorando, por lo cual él teoriza que un poco es como lo que ha pasado con los aviones, ¿no? La humanidad no ha sido capaz de volar por muchos años, pues desde cuando sea, ¿no? Al principio del 1900 se ha descubierto, ¿no? Los primeros aviones, pues la técnica ha mejorado muchísimo y, ¿no? los recorridos se han acortado, etcétera, etcétera, por lo cual, un poco según la misma idea, se irán haciendo avances a nivel de terapia génica en tramos, ¿no? Entonces alargarán progresivamente la vida, el que permitirá descubrir otras cosas que alargarán ulteriormente la vida, ¿no? De hecho, en los últimos años han salido algunos estudios interesantes. Por ejemplo, este estudio de aquí, del grupo de Horvath, generó mucho rebomborio en los medios de comunicación. Es un estudio con humanos. Muy a menudo lo que se ha demostrado en el laboratorio después es muy difícil, ¿no? Traspasarlo a los humanos. Por ejemplo, la restricción calórica, que todavía no está muy clara, ¿no? Que seguramente alarga la vida en los animales de laboratorio, pero no está muy claro cómo impacta realmente al final en los humanos. Pues aquí se ha visto que una combinación entre hormona de crecimiento, la metformina, ¿no? Un fármaco antidiabético, me parece un corticoide, sí, de un corticoide. Este cóctel, probado en diferentes personas voluntarias, mejoraba muchísimo marcadores de envejecimiento a muchos niveles, desde marcadores analíticos como el antígeno prostático, el PSA, a aspectos de inflamación, a otros marcadores como, por ejemplo, metilación del ADN
en linfocitos, que es uno de los marcadores que este grupo había identificado como marcadores relacionados con la longevidad, ¿no? Entonces, claro, ellos sacan un artículo, este artículo tiene mucha difusión porque calculan con una serie de parámetros, digamos, el reloj biológico y el reloj, digamos, cronológico, es decir, estos marcadores de alguna forma darían una idea más bien precisa de la edad biológica de la persona, que podría ser diferente de la edad que uno tiene en su carnet de identidad. Entonces, consideran que después de este tratamiento combinado con fármacos, digamos, se podría hasta rejuvenecer, ¿no? De alguna forma. Después, no todos los estudios lo demuestran, porque, por ejemplo, en otros estudios, la metformina, que sabemos que es un fármaco, ¿no? Que tiene efectos no solamente para el tema de la diabetes, sino más bien pleiotrópico, de beneficio a nivel cardiovascular. Por ejemplo, en otro estudio que miraba el tema de entrenamiento, ejercicio físico, etcétera, la persona que tomaba metformina no siempre tenían una mejora, por ejemplo, en su masa muscular, etcétera, como las que no la tomaban. Por lo cual, aunque salgan, ¿no? Algunos titulares muy llamativos, todavía hay mucho recorrido para hacer hasta llegar realmente a demostrar, como pretenden estos grupos, que haya una, digamos, pastilla mágica, ¿no? que nos pueda frenar el envejecimiento. Hay, bueno, ciencia prometedora, pero mucho más probablemente la píldora anti-envejecimiento, o al menos quien estudiamos, ¿no? Geriatría y gerontología, estamos convencidos que como el envejecimiento es una serie de factores que interactúan muy compleja, como he dicho antes, no solamente biológico, sino también de entorno social, ambiental, etcétera, mucho más probablemente, aunque se pueda descubrir algunos, ¿no? cócteles de fármacos fantástico, mucho más probablemente se tienen que cuidar el estilo de vida y muchas otras cosas, y hasta cuando encontremos estrategias que nos permitan mejorar todo esto, pues realmente no podemos tener un impacto en supervivencia, no solamente numérica, porque lo que nos interesa sí es alargar la vida, pero más bien es alargar la calidad de la vida, ¿no? Por ejemplo, reducir la discapacidad. Entonces, entre los pilares, ¿no? que para nosotros son más bien parte de esta píldora anti-envejecimiento, los que más evidencias tienen son claramente el ejercicio físico y la nutrición o la dieta, que es, bueno, un poco, ¿no? son los dos objetivos de esta campaña. Conjuntamente, probablemente con otros, como evitar, como comentaba antes, ¿no? tener un estilo de vida y una evitación de digamos, hábitos tóxicos, cuidar el sueño, que es algo que no pensamos en muchos casos, en cambio es un aspecto muy importante que está relacionado con el desarrollo de muchas patologías crónicas, demencia, cardiovascular, cáncer, etcétera. Y también los aspectos más bien vitales, que a veces son difíciles de medir, pero son muy importantes, interacciones sociales o pensamientos positivos, objetivos vitales, ¿no? De hecho, para dar esta idea de la visión la mirada multidimensional, siempre me gusta explicar, ¿no? este metaanálisis que nos dice, son muchísimos artículos que nos dicen que las relaciones sociales, en muchos casos, pueden estar relacionadas con la longevidad mucho más que muchos factores de enfermedades o factores de riesgo, por lo cual esto da un poco una idea de la importancia del aspecto social, de las relaciones, del apoyo social, etcétera. Claro, todo esto es muy difícil separar estos factores. Por ejemplo, ya verán que hablando de nutrición y dieta, claramente las personas que tienen un nivel social y socioeconómico más elevado, ¿no? tendrán más medios, más nivel cultural y también un entorno que podrá ayudar, ¿no? en tema nutricional, etcétera, más bien que personas con poco apoyo social que tendrán más dificultad si empiezan a tener una discapacidad de comprar, de prepararse, ¿no? los alimentos, etcétera, etcétera. Por lo cual todo esto está interconectado, pero es importante que empecemos por algunos de estos pilares y vayamos progresando. Entonces, finalmente, un poco la idea es, nuestro modelo sanitario está cambiando muy claramente, ¿no? Yo creo que esto es un elemento más, esta campaña, que nos da la idea de hacia dónde vamos, ¿no? Venimos del modelo del pasado de, digamos, priorizar el tema de la longevidad, ¿no? de curar las enfermedades, de que, digamos, el centro de salud era, ¿no? el hospital con el médico como un poco, ¿no? el deus ex machina que tenía esta relación, ¿no? este aspecto paternalista con el paciente, y vamos evolucionando clarísimamente a aspectos más preventivos, a una salud que está mucho más repartida a nivel comunitario, en la cual se priorizan intervenciones multifactoriales que no solamente la intervención aislada del fármaco para curar la enfermedad, y donde son muy importantes pues intentar perseguir cambios conductuales también a largo plazo,
implicando, involucrando a la persona en la toma de decisiones, ¿no? Lo que no funciona es imponer, ¿no? Es decir, pues es para usted lo mejor y para todo el mundo es hacer este tipo de ejercicio de esta forma, a este horario, etcétera, ¿no? Es muy importante involucrar a las personas porque si no después la adherencia a los programas será relativamente más baja y a lo mejor no funcionarán. Y finalmente también implicar digamos, un rango de proveedor de salud y hasta, no solamente de salud, en este tipo de objetivo más preventivo y más a largo plazo, ¿no? Ya el médico, bueno, sí, yo digo como médico, seguramente sigue teniendo su rol, pero ya vemos que el rol de la enfermería, de muchas otras profesiones sanitarias, de los farmacéuticos, tanto que trabajan, ¿no?, en hospital, pero sobre todo que están, ¿no?, en la comunidad, pues es fundamental. Y inclusive se pueden, ¿no?, involucrar otros agentes que no son sanitarios, desde las escuelas, desde los centros cívicos, etcétera, y como más contaminamos digamos, progresivamente y difundimos, ¿no?, un poco este mensaje, mejor será, claramente, cada uno con su papel, obviamente, ¿no? Pero tenemos que educar, formar e intentar sumar hacia nuestra banda, digamos, nuestro campo, otros agentes. Para dar una idea muy, muy rápida de la importancia de involucrar a las personas mismas en su propia autocura, en su propia salud y más agentes comunitarios posibles, realmente una mención a dos programas que he podido conocer más de primera mano, que me han parecido muy, muy interesantes. El primer programa es un programa del CDC, ¿no?, del Center for Disease Control de Estados Unidos, ahora, ¿no?, claramente muy famosos en enfermedades infecciosas, y que ahora, ¿no?, nos da los mensajes sobre las guías en el manejo de la pandemia, pero también tienen campañas sobre enfermedades crónicas y factores de riesgo. Esta es una campaña de Estados Unidos ya de muchos años de embajadores de salud, en las cuales se captan, digamos, ¿no?, personas que tienen ciertos factores de riesgo, sedentarismo, hipertensión, etcétera. Se les forma para su propia autocura y si tienen cierto nivel cultural y están inseridos en la comunidad, se les pide de hacer un poco de altavoces, ¿no?, en su comunidad directa, en la iglesia, en su entorno, para intentar fomentar en otros estos estilos saludables, ¿no? Ahí detrás hay todo un tema de formación, de material divulgativo, etcétera, etcétera. Actividad física, también aspectos de nutrición, de control de la presión arterial, etcétera, etcétera. Otro programa muy interesante que siempre me ha fascinado es un programa siempre de Estados Unidos que se llama Experience Corps, que es un programa que apareja, ¿no?, personas mayores y niños en edad escolar, niños de primaria que tienen dificultad en la escuela y personas mayores que son sedentarias, buena parte de ellas, y que tienen claramente un cierto nivel cultural, me parece, no mucho más de haber hecho la escuela básica, y que se hacen voluntarios para ayudar a los niños en sus deberes, ¿no? Probablemente la sociedad americana es muy diferente, por lo cual hay un grado, ¿no?, de sedentarismo mucho más elevado, y hay detrás toda una teoría por la cual solamente el ir y venir de la escuela para ayudar a los niños y la actividad intelectual que se hace en el apoyo a estos niños, pues tendría una serie de beneficios en salud, ¿no?, en términos aquí, ¿no?, también medidos con el, digamos, el gasto energético, el nivel de actividad física, etcétera, y esto se ha ido demostrando en diferentes publicaciones que realmente, sobre todo las personas que inicialmente eran sedentarias, han mejorado mucho en una serie de indicadores de salud. Nosotros aquí en Barcelona, y ya para concluir un poco, tenemos en marcha un programa que se llama Ágil, Atención Geriátrica y Atención Primaria Integradas, con visión longitudinal, que es un programa que hemos llevado desde el hospital, desde la geriatría del hospital, fuera hacia el centro de atención primaria. La idea es ir a la comunidad, involucrar más agentes posibles. Es un programa que incluye actividad física grupal. Ahora se está pasando mucho más a digital, claramente con todo el tema de la pandemia. Intervenciones no farmacológicas, primero el aspecto de dieta y nutrición, pero también higiene del sueño, trabajar sobre relaciones sociales y también la revisión de la medicación para una medicación, una polifarmacia en muchos casos, que sea adecuada para las personas. Pilares del Ágil, que es un programa que se ha codiseñado con los usuarios, son básicamente lo que comentaba, ¿no? Sesiones de actividad física grupal dinamizada para un fisioterapeuta experto en actividad física, hacia 10 sesiones, una por semana de 1 hora, complementado con herramientas digitales para que las personas puedan entrenar solas. Y el segundo es aspectos nutricionales. En este caso hemos trabajado sobre un esquema de dieta mediterránea, de un programa
bueno, español muy conocido, Predimed. Tenemos un cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea que también nos da un poco la idea de cuáles son los fallos, ¿no?, en la alimentación diaria de estas personas y cómo se puede un poco corregir de forma, digamos, eficiente y sostenible. Claramente hay otros pilares y aquí hemos demostrado que nuestro outcome principal, nuestra medida de resultado de mejora es la mejora en la función física, es decir, que las personas, digamos, anden más rápido, tengan más fuerza, más equilibrio. Esto se ha mejorado a los 3 meses y como el programa a los 3 meses para y se enlaza con recursos existentes a la comunidad, ¿no? Se intenta que las personas sigan haciendo ejercicio en el centro cívico, en el gimnasio, etcétera, en base a su capacidad física y sus posibilidades económicas. También hemos visto que a los 6 meses, en una muestra más reducida, pues se mantiene este efecto, ¿no?, cuando nos esperaríamos que parando el programa pues se vuelva a la situación inicial. Por lo cual, seguramente hay muchas cosas que se pueden hacer en la comunidad. La verdad es que es un programa en los cuales nos planteamos claramente involucrar también las farmacias en la medida de lo posible, nos gustaría mucho. Claramente es un programa, sobre todo la parte de ejercicio físico, que puede generar adicción, porque si se está bien dinamizado, con también, ¿no?, digamos, con alguien que lo sepa hacer realmente, que sea entretenido, etcétera, etcétera, las personas se enganchan mucho. Y para mantenerlo eso, aparte de utilizar herramientas digitales, también contar con recursos existentes en la comunidad que entren parte a participar en esta red, ¿no?, de actores que un poco promueva y comparte este objetivo de envejecimiento saludable y sume. Para concluir, pues bueno, envejecer de forma saludable es posible. Una parte de esas herramientas está en nuestras manos, como hemos visto, es cambio de hábitos y promoción de cambios de hábitos. Claramente se tienen que involucrar, como he dicho, ya he repetido, ¿no?, muchas veces durante esta aportación, más agentes posibles de salud, y claramente las farmacias son un pilar que para nosotros, bueno, es muy importante, y creo que la campaña que nos ocupa es una campaña realmente muy pionera. La verdad es que por la charla he revisado también las campañas de abordaje a la fertilidad en la comunidad. No hay muchas campañas a nivel mundial donde he visto una implicación y un rol de los farmacéuticos de comunitarios, de la oficina de farmacia, y creo que esto es realmente, pues, tener una mirada muy de futuro. Para concluir, ¿no?, el envejecimiento nos da también muchas oportunidades, y también oportunidades, por ejemplo, en sentido de la creatividad, ¿no? Muchas personas de mayores han cambiado su mirada del mundo, se han vuelto mucho más creativas. Este es Michelangelo, ¿no? Es un nombre desconocido, y vemos que Michelangelo ha esculpido hasta más de 80 años y cómo ha cambiado su manera de ver las cosas desde cuando se debía a unos encargos remunerados por la iglesia que tenían que tomar una formalidad clásica, ¿no?, una forma muy clásica, a lo que ha ido progresando casi a una visión más impresionista, ¿no?, menos perfecta, pero con quizás más sentimiento, ¿no?, en su edad realmente de mucho más mayor. Este es muy juvenil y este es más de 80 años, ¿no? Por lo cual, bueno, hay mucho que los mayores nos pueden devolver, muchísimas cosas a la sociedad, y yo creo que lo tenemos también que aprovechar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marco Incitari. La verdad es que ha sido una lección magistral, cosa que le agradecemos todos. Ha sido muy claro y conciso, definiendo lo que es un envejecimiento saludable. Y ahora, sin más, vamos a pasar al ponente, a Guillermo Bagaria. Como os comentaba antes, es vocal de oficina de farmacia y vicetesorero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona. Comentarles que si quieren el turno de preguntas lo vamos a hacer al final del todo, si les parece bien. Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias, Mari Carmen, por tu introducción. Gracias, Marco, por esta presentación, que efectivamente ha sido muy inspiradora. Y cojo el centro chut que has enviado, haciendo mención a la oficina de farmacia y a este reto y a esta innovación que nos gusta, y que tanto Colegio de Farmacéuticos de Madrid como Colegio de Farmacéuticos de Barcelona llevamos en nuestro ADN, ¿no? Nos gusta pensar en formas de mejorar la atención farmacéutica, formas de estar más cercanos a la población y formas de establecer o desarrollar protocolos, herramientas
que nos permitan una intervención protocolizada, ¿no? En el sentido también, dar las gracias a Ana Bach, vocal de nutrición del Colegio de Farmacéuticos, y a la plataforma Agora y al laboratorio Nestlé Health Sciences por permitirnos esta participación y este desarrollo, ¿no? Bien, yo, como os decía, soy vocal de oficina de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, pero eso es más bien irrelevante para lo que os quería explicar hoy, que es más mi experiencia como farmacéutico comunitario en una oficina de farmacia de Hospitalet de Llobregat. Llevo ya pues prácticamente 20 años al pie del mostrador y bueno, pues quería acompañaros, ¿no? O que me acompañaseis más bien en la reflexión de quién soy, qué hago y cuál es mi función, ¿no? Mi función profesional y mi función social, ¿no? Como os decía, la farmacia está ubicada en Hospitalet de Llobregat, un municipio de la provincia de Barcelona, segunda ciudad de Cataluña, con una densidad demográfica pues bastante elevada, ¿no? Además estoy ubicado en una zona donde hay muchísimos recursos sanitarios, hay hospitales, centros de atención primaria y multitud de farmacias a mi alrededor, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es lo que me encuentro? Pues me encuentro con una población pues que, como veíamos en la presentación anterior, pues tiene una tendencia al envejecimiento muy marcado, ¿no? Vemos aquí esta inversión de la pirámide poblacional, que es acusada, que todos lo sabemos, pero que también se da en mi barrio. Y esto pues no es un dato estadístico amplio, sino que he consultado la información censal de mi ayuntamiento, ¿no? Porque me interesa mucho saber dónde estoy y qué contexto me acompaña. Lo sé y lo percibo, pero estos datos pues quizá no son tan obvios, ¿no? en el día a día, porque tiendo a ver las mismas caras. Pero este análisis y esta inversión tan descarada de la pirámide poblacional, pues me hace proyectarme, ¿no? Hacia un futuro y hacia dónde va a evolucionar el barrio donde tengo ubicada la farmacia. En este caso tengo la suerte de que el Ayuntamiento del Hospitalet tiene estos estudios y los hace públicos, pero igualmente cualquiera de nosotros, yendo al Instituto Nacional de Estadística y buscando por municipios y demás, pues puede acceder a una información muy similar a la que yo os planteo, ¿no? Y eso, como digo, pues nos permite pues adquirir un rol, ¿no? Y proyectar pues en qué grado nuestra intervención tiene que ir encaminada a un sitio o en una dirección o en otro, ¿no? O qué tipo de servicio o qué tipo de orientación tengo que dar mayoritariamente en mi farmacia, en mi mostrador. Tiene que ser obviamente reflejo de la situación del barrio, ¿no? Bien, viendo este contexto de envejecimiento que preveo que va a tener la población a la que asiste mi oficina de farmacia y analizando cuáles son las tipologías de enfermedades que sufren las personas mayores de 64 años en nuestro país, pues tampoco sorprende, ¿no? Porque es un aspecto compartido dentro de las sociedades desarrolladas, dentro de lo que podemos considerar, si me permitís, pues primer mundo, ¿no? Ya conocemos esta tríada: hipertensión arterial, trastorno del metabolismo lipídico, diabetes mellitus, obesidad y sobrepeso, sarcopenia. Estos son casos por 1000 habitantes, ¿eh? Obviamente, muchas de estas patologías son compartidas por un mismo individuo, pero, como veis, la prevalencia de cada una de ellas es muy elevada, ¿no? Y no nos sorprende porque en el mostrador esto lo percibimos cada día, ¿no? Todos nosotros, como farmacéuticos, hacemos atención farmacéutica, intentamos trasladar lo mejor de nuestra profesión, somos conscientes de que somos el final del eslabón, de un eslabón que empieza por una anamnesis, una consulta, un diagnóstico, un balance, una selección de una medicación, un tratamiento, una explicación al usuario sobre esa indicación y una visita
del usuario, la usuaria, a la oficina de farmacia, pues para recoger su medicación, ¿no? Este es el punto clave de la verdad en el que nosotros aportamos como profesionales, contextualizando, ¿no? Y dando una información personalizada de la medicación que pivota básicamente sobre estas 4 preguntas que todos tenemos grabados como mantra, ¿no? ¿Para quién es? ¿Para qué es? ¿Cómo se toma? ¿Durante cuánto tiempo se toma? Cada día a todo paciente que viene a la oficina de farmacia. Eso, por lo menos, es lo que la sociedad espera de nosotros, ¿no? Que el paciente que sale de la farmacia tenga estas cosas claras y que, por tanto, todo ese esfuerzo encadenado que ha hecho todo el sistema sanitario, pues acabe con un final mejor posible, ¿no? Que es que ese medicamento, esa indicación, pues sea eficaz, ¿no? Y que el medicamento tenga su impacto positivo sobre la salud del paciente. ¿Qué más cosas podemos hacer desde la oficina de farmacia? Bueno, pues aparte de esta información personalizada de la medicación, hacemos obviamente un seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Porque entiendo que todos en la farmacia pues generamos un vínculo, generamos una empatía, tenemos un trato cotidiano con las personas a las que acabamos conociendo pues por su nombre o bien de vista y sabemos quién es madre de quién y quién es pareja y quién son hijos y hacemos una foto global de esas personas, ¿no? Y además nos pasamos muchos años repitiendo la misma operativa y transcurren los años y envejecemos con ellos, ¿no? Como os decía, llevo 20 años en el mostrador y bueno, pues sí, soy uno más del barrio, soy un elemento más y también aprovecho esta confianza, esta empatía para hacer las veces de validador, ¿no? De procesos o de patologías que siguen su curso y que ese curso, pues lamentablemente, pues no siempre es favorable, ¿no? Las enfermedades tienden a cronificarse y con la cronicidad y el envejecimiento pues tienden a empeorar, ¿no? Por lo tanto, una de las funciones también que tenemos es la detección de parámetros de salud, revisión de parámetros y pues derivar cuando algún parámetro como la tensión arterial, como el peso, como la glucemia, colesterolemia están fuera de los niveles de buen control, ¿no? Y apelo a esto porque, tenemos esta proximidad privilegiada del contacto cotidiano con la población para poder detectar una serie de indicios de que podemos intervenir un poco más allá de lo que es el mero control de la medicación, ¿no? Aspectos que no me quiero dejar pasar también es que en el mostrador conciliamos la medicación que un paciente puede tener desde diferentes ámbitos, ¿no? Así, la atención primaria o la atención hospitalaria o la atención especializada o todos ellos convergen en la oficina de farmacia y tenemos ahí una oportunidad de discriminar, ¿no? Posibles riesgos y de encarrilar pues los mismos mensajes, ¿no? Que pueden llegar desde un ámbito y otro. Por lo tanto, la función del farmacéutico en el mostrador en cuanto a la medicación del paciente, todos entendemos que es fundamental, está vinculada a nuestra bata, está vinculada a nuestra profesión y entiendo que todos hacemos lo mejor posible porque ese momento de la verdad, como decíamos, ¿no? Cuando el paciente se va y deja la farmacia y cruza el dintel de la puerta, pues nosotros miramos y decimos, bueno, creo que se va con las ideas claras y sabrá utilizar ese medicamento correctamente. Bien, pero esta información nosotros la podemos utilizar para este momento de la verdad o la podemos contextualizar en un trabajo un poco más amplio también, como apuntaba Marco en su presentación anterior, ¿no? Para ello es importante que dispongamos de sistemas de comunicación. Es decir, está muy bien que nosotros en la oficina de farmacia podamos controlar esa tensión arterial o ese peso, pero es necesario que sepamos trasladar esa información al resto de profesionales sanitarios que abordan los problemas de salud de ese paciente, ¿no? Y, por tanto, es fundamental que dispongamos de herramientas de comunicación con la atención primaria y con el resto de profesionales sanitarios.
He puesto aquí una serie de ejemplos de diferentes actores del ámbito de la farmacia comunitaria que han desplegado herramientas de registro de actividad profesional, tensiones arteriales, pesos, glucemias, colesterolemias y que permiten tener un repositorio donde nosotros podemos proyectar un informe que sea enviado a los equipos de atención primaria, ¿no? Hablo en concreto de Pharmaserveis del Colegio de Farmacéuticos, de Atenfarma del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, Axon Pharma en Andalucía, CEFAC Expert como sociedad científica del ámbito de la farmacia comunitaria y de Nodofarma y Nodofarma Asistencial del Consejo General. Todos ellos actores que ven la importancia de la intervención profesional homogénea, regulada, protocolizada, consensuada con sociedades científicas que establecen sistemas de control de indicadores de salud y que permiten trasladar esta intervención profesional que ha hecho el farmacéutico comunitario a los ámbitos de la atención primaria, donde pues son tan importantes para tener una gestión compartida de este paciente pues que tiene dificultades y que tiene una cronicidad y que tiene una edad y que le hace frágil, ¿no? Y yendo un poco más allá y saliendo de esta función social que se atribuye al farmacéutico comunitario, permitidme que proyecte un poco este concepto de dispensación activa en una farmacia asistencial. Me voy al marco legal, no para hacerme pesado y aburrido. Todos sabemos cuáles son los servicios que pueden prestar las oficinas de farmacia en cuanto a la dispensación, custodia, formulación magistral, pero no quería pasar de hacer énfasis sobre este aspecto, ¿no? La importancia que tiene la atención sanitaria en la promoción y protección de la salud y la prevención de la enfermedad, ¿no? Aportando igualmente educación sanitaria. Bien, pues es en este marco donde considero que gracias a esta iniciativa de la campaña de envejecimiento saludable, como he comentado con la participación de los colegios de farmacéuticos, Nestlé y en la plataforma de Ágora, podemos plantearnos más cosas, ¿no? Porque no es solo la medicación sobre la que tenemos que incidir. La medicación es muy importante, se tiene que tomar correctamente para que sea eficaz. El peor medicamento es aquel que o no se toma o se toma mal. Pues para eso no hemos hecho todo este esfuerzo, con lo cual es muy importante que subrayemos esta función social que tiene el farmacéutico comunitario en el mostrador ante el usuario, pero podemos ir más allá. Este proyecto que pivota sobre la individualización de la atención farmacéutica y que pretende evaluar este estado nutricional y registrarlo en base a estos protocolos. Como os decía Ana, para elaborar un informe que nos permita derivar si procede al paciente y hacer una educación sanitaria y un soporte nutricional con visitas de seguimiento y reevaluación, ¿no? Eso es un poco lo que pretendemos, porque podemos ir más allá con el objetivo de disminuir ese sedentarismo y incrementar las interacciones sociales. Esperar, porque esta presentación se me ha alterado un poquito, algo ha cambiado. Pero bueno, en definitiva, la idea es que podemos ser nosotros también, por medio de esta campaña, que es una campaña acotada en el tiempo y que por tanto tiene un desarrollo específico, pero el objetivo es no tanto que participemos en la campaña, que sí, pero que asumamos ese rol como prescriptores, ¿no? de consejos, de hábitos saludables que hagan que la población a la que atendemos disminuya este sedentarismo, incremente las interacciones sociales, que como comentábamos en la presentación anterior, son tan importantes para el mejorar el estado de salud, ¿no?
Por lo tanto, creo que la prescripción social que podemos hacer desde la oficina de farmacia de recursos de nuestro entorno puede también jugar un papel muy importante, ¿no? Así, el estar en contacto con asociaciones de vecinos, con centros de mayores, con clubes deportivos, con clubes de aficiones, qué sé yo. Me ocurre el club de petanca del barrio, ¿no? Y que podamos recomendarle a Juan, que tiene dificultades porque, como comentaba Ana también, en la situación actual el tema de la pandemia pues ha debilitado mucho estas estructuras y hemos tendido a quedarnos encerrados en casa con una actividad más sedentaria y demás. Juan viene a la farmacia para pedirnos la medicación habitual. Ahí tenemos una oportunidad de decirle, oye, Juan, que te veo decaído, que te veo un poco pues desvencijado, ¿por qué no entras en contacto con esa sensación? Porque fíjate, vamos a hacer este test, participamos en esta campaña, promovamos, ¿no? esa ilusión, esas acciones sinérgicas con el entorno, de tal forma que posicionemos también, aportemos un valor a la sociedad y posicionemos también a la farmacia como un actor que participa en la detección de problemas del barrio y que es capaz también de ofrecer soluciones, ¿no? Eso es tanto más importante también por las circunstancias que vemos, ¿no? En el que afloran diferentes proveedores que cuestionan el modelo de oficina de farmacia. Hagámonos fuertes, ¿no? En esa función social, no solo en la gestión del medicamento, sino en la prevención de la salud, participando, ¿no? de los recursos que tenemos en nuestro entorno social. Y bueno, pues me alegro de que la presentación expuesta coincida en muchos puntos con los de Marco y que se enmarquen en esta campaña de alimentación saludable en la que os invitamos a que participéis de forma activa porque, como decíamos, muchísimo tenemos que aportar en este ámbito y en tantos otros, pero esta es una punta de lanza que nos ha de inspirar para continuar en esta línea. Mari Carmen, gracias por tu presentación. Te paso palabra. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido fantástico escucharte. Muchísimas gracias. Y sin más, pues vamos a pasar ya al turno de preguntas. La primera pregunta que tenemos es para... A ver, aquí... Para Marco. Y dice, estamos en la década del envejecimiento saludable, pero ¿realmente nos encontramos hoy en día con una población dispuesta a ello? No sé si con mascarilla, sin mascarilla, no sé, bueno, distancia suficiente y mirando hacia adelante. Bueno, buena pregunta. Yo creo que general, bueno, población ya es un término muy general, ¿no? No abarca solamente los mayores. Yo creo que tenemos que ser, bueno, darle cierta confianza a nuestras poblaciones y nuestra población española en este caso, porque yo creo que ya tenemos todos presente y delante de nosotros que los hábitos están cambiando. Es decir, ¿cuántos de nosotros eran sedentarios o relativamente sedentarios, ¿no? Con el trabajo y todo esto, y cuánto ahora, como mínimo, nos esforzamos de hacer actividad física, de comer mejor, etcétera? Yo creo que cada uno, ¿no? Analizando sí mismo y su entorno ya lo puede ver. Cuánta gente, ¿no? Ahora va corriendo o hace deporte y los mensajes que se escuchan también. Se ha reducido el tabaquismo, esto también, ¿no? También en conjunto con el tema legislativo, que parecía imposible, ¿no? ¿Cuántos hubieran tenido confianza en que las leyes sobre el tabaquismo se hubieran respetado aquí, ¿no? Que no se pudiera fumar en locales públicos, etcétera? Yo creo que nadie, ¿no? Yo soy italiano y no he parado de decir, ¿no? Los españoles, yo creo que en Italia esto ha pasado un poco antes y nadie se lo podía creer, ¿no? Que los italianos fueran tan disciplinados en respetarlo, y ha pasado lo mismo con los españoles. Además, los datos un poco nos reconfortan porque empieza a haber estudios importantes de población grandes que nos están demostrando, por ejemplo, que, cogido con pinzas, pero que el impacto de los nuevos casos de demencia se están reduciendo. Es decir, la incidencia de demencia en estudios ingleses, estudios americanos, estudios escandinavos están mostrando que ola detrás de ola, cada X años, pues la incidencia va disminuyendo. Esto no quiere decir que la prevalencia, el número de casos general aumenta porque la población envejece, pero claro, por
la misma, digamos, grupo de edad se va reduciendo. Y creo que esto también los ingleses, por ejemplo, lo atribuyen a todo el tema del estilo de vida, del estilo menos sedentario, comer mejor, etcétera, etcétera, estar más activos. Y bueno, y como otros datos muy macro, ¿vale? Por ejemplo, discapacidad, que poco a poco la incidencia se va reduciendo. Entonces, démonos un voto de confianza. Empezar, tienes que ser una política para todas las edades, empezando para los coles, nuestros niños, el tema alimentario, acostumbrarnos, ¿no?, a alimentación saludable, fruta, verdura, etcétera, etcétera, hacer deporte, hacia los adultos, digamos nosotros, y yo creo que también los mayores se pueden demostrar cambios, sobre todo si se cuenta con ellos, si se hace palanca sobre sus motivaciones, para qué queremos que cambien, ¿no? Para ellos qué quieren conseguir. Si partimos de esta base, seguro que se pueden tener resultados. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Quiero comunicar a los ponentes que están dando la enhorabuena aquí en el chat. Quiero trasladárselo. Y posteriormente, para Guillermo Bagaria, una pregunta. ¿Cómo podemos hacer nuestra intervención farmacéutica sobre los cuidadores? ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, lo principal con los cuidadores, yo creo que es que se identifiquen, ¿no?, y que vengan en representación de la persona a la que cuidan. Es fácil porque, al fin y al cabo, presentan una receta electrónica en la mayoría de los casos y pues no tenemos más que leer el encabezado de esa receta electrónica y ver que estamos ante la prescripción de una persona pues que tiene más de 60 años, más de 65 años y demás, y ver si la persona que presenta la receta electrónica no está acorde con la edad, pues preguntarle, o si es un sexo diferente, o simplemente, como decíamos en aquellas preguntas, ¿no?, ¿esta medicación es para usted? Si la respuesta es no, pues podemos establecer ahí ya hemos tirado la caña, ¿no?, y ya ha picado el pez, y a partir de ahí pues vamos estirando. Como en todas esas 4 preguntas que planteamos, no son preguntas inocentes ni se hacen porque sí, sino que dan pie a dibujar el escenario, la foto de la persona que tenemos delante. Por tanto, si la persona no responde, la medicación no es para mí, pues, oye, estás al cuidado de esta persona, vienes a traerle la medicación o simplemente o convives, o cuál es el tipo de relación y en qué estado de salud se encuentra, porque veo que tiene esta medicación, que es susceptible de tal patología y, por tanto, pues quizá pues convendría que le des este consejo o que se acercase a la farmacia y, bueno, en fin, desplegar un poco las herramientas que la interlocución con la persona que tienes delante pues te puede permitir plasmar estas preguntas. Por eso ponía que esas 4 preguntas deberíamos realizarles siempre para toda persona que viene a la oficina de farmacia, porque con esas 4 preguntas bien sencillas podemos tirar del hilo y no solo detectar quién es cuidador y quién es paciente, sino valorar la medicación que se está tomando y los problemas de salud que van asociados detrás, y a partir de ahí pues se abre todo un campo. Muchísimas gracias, Guillermo. Para Marco, ¿en qué momento sería más óptimo actuar para tener un envejecimiento saludable? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Y en cuanto a la campaña, esta campaña, ¿a partir de qué edad iría dirigida la intervención? Sí, bueno, yo creo que me gustaría no hablar de edad cronológica, es decir, como he dicho antes, siempre más estamos viendo que la edad cronológica, o sea, lo que está en nuestro carnet de identidad o DNI, no necesariamente es lo más importante. Hemos visto que hay otros aspectos que son más importantes, entonces que nosotros, por ejemplo, consideramos en el programa que os he explicado, os he presentado, que hay para nosotros esta fase, digamos, en que se empieza un poco, ¿no?, a perder autonomía de alguna forma, o que ya se puede detectar alguna reducción de función de algunos órganos y sistemas que nosotros llamamos fragilidad o fragilidad inicial, ¿no?, que sería un poco el punto crítico, porque ya se puede detectar, se manifiestan algunos síntomas, aunque no son muy llamativos, entonces lo tenemos que ir a buscar proactivamente, pero todavía no estamos en una fase tan avanzada en la cual, claramente, como más avanzada es la discapacidad, menos facilidad de éxito, ¿no?, de las intervenciones. Es decir, bueno, siempre se puede mejorar, pero claramente si detectamos en un momento de fragilidad, que sería esta fase de transición de vulnerabilidad
hacia más discapacidad, hacia, digamos, eventos adversos, esto probablemente sea donde puede ser más efectivo. ¿Es fácil detectarlo esta fase? Relativamente, se puede seguramente. En la campaña están incluidas algunas herramientas, entre las otras tenéis una, ¿no?, que me parece que es SAPTEGE, ¿no? Sí. Que es una herramienta que es, básicamente son algunas preguntas que se basan sobre el estado funcional físico, es decir, si la persona se ha enlentecido, si ha perdido fuerza o equilibrio, eso se puede un poco cuantificar a través de algunas preguntas, si ha caído. Nosotros, por ejemplo, en el programa tenemos una que es Gerontopol, que es muy parecida, las preguntas son muy parecidas, van dirigidas más a atención primaria de salud, pero con unas pocas preguntas, ¿no? Guillermo hablaba de las 4 preguntas del farmacéutico. Si añadimos alguna herramienta muy sencilla, se puede realmente detectar este momento de transición en la cual se empieza, ¿no?, un poco a perder, y ahí todavía estamos, los estudios nos demuestran claramente que se puede revertir esta fase, se puede volver a ganar función física, se puede volver atrás de alguna manera o como mínimo retardar la discapacidad. Por lo cual, tener una idea general, ¿no?, que a partir de, no sé, 65 se pueda cribar de forma sistemática una herramienta de este tipo y como más mayor, mejor. Y si la persona conserva cierto grado de autonomía, pero empieza a perder esta función, ¿no?, a andar más lenta, a perder equilibrio, fuerza, a veces a perder memoria, a adelgazar de forma involuntaria o sin una explicación clara, pues este es el momento de intervenir. Muchas gracias, Marco. Para Guillermo, ¿cómo se ha previsto gestionar la intimidad del cliente en la consulta en la oficina de farmacia, puesto que generalmente hay varios clientes a la vez? Bueno, es una fantástica pregunta que no es exclusiva de este tema de debate de planteamiento de alimentación saludable, sino que yo creo que todos entenderemos que se puede dar esta necesidad en cualquier consulta, en cualquier momento, para cualquier paciente en la oficina de farmacia. Efectivamente, el mostrador pues, está pensado y diseñado para hacer una atención que no siempre es todo lo discreta que nos gustaría, ¿no? La mayoría de oficinas de farmacia, y más de un tiempo a esta parte, hemos venido instaurando zonas de atención personalizada que nos permiten tener una atención más íntima, ¿no?, en el que podamos hablar pues, de cualquier tema que pueda suscitar un poco de necesidad de intimidad, ¿no?, para poder explicarse de una forma pues, concreta, sin miedo a lo que puedan escuchar otros, ¿no? Alternativamente, pues siempre hemos utilizado el despacho del farmacéutico, ¿no? Y no son pocas las ocasiones a diario en el que me dicen, María, que vayamos al despacho y hablemos de esto con más tranquilidad. Y pues si lo considera oportuno, pues dice sí. Y generalmente está muy agradecida de que le ofrezcamos esta atención más próxima, más íntima, más empática y demás. Por tanto, en respuesta a esta pregunta, pues en función de la necesidad y sobre todo si detectamos o percibimos que hay incomodidad al respecto, pues ofreciéndole al usuario la posibilidad de atenderle en una zona pues más reservada. Muchas gracias, Guillermo. Para Marco, ¿cómo se puede saber la edad biológica de una persona y qué herramientas se pueden utilizar? Bueno, esto está muy conectado con lo que he explicado justo antes. Sí. Hay muchas aproximaciones, claramente, pues es difícil establecerla con precisión, pero desde un abordaje más biogerontológico, que en este caso no nos ocupa, ¿vale? Claro, ahora ya se consideran también técnicas de medición celular y molecular de algunos parámetros, pero, insisto, a nivel clínico, digamos, ¿no?, de lo que se puede medir ya directamente en una persona, la investigación nos ha proporcionado herramientas que se acercan mucho. ¿Y cómo lo sabemos esto? Porque, claro, cuando después se hacen estudios y se compara, ¿no?, si medir aspectos como los que he comentado, la velocidad de la marcha, la velocidad de caminar, eso se puede medir e inclusive se puede preguntar, que es menos preciso, pero bueno, tiene su valor. La velocidad de andar, por ejemplo, por un recorrido breve de 4 metros, el equilibrio, la fuerza muscular, la pérdida de memoria, la pérdida de peso, por ejemplo, para comentar algunos. Estos aspectos después se ha visto que en la investigación, en grandes muestras de población, están asociados
por ejemplo, la mortalidad, a la discapacidad incidente, a otros eventos de salud, a las caídas en futuro, de forma mucho más, digamos, precisa o con una asociación mucho más fuerte, por ejemplo, que la edad cronológica. Es decir, que cuando ponemos, ¿no?, en el modelo, digamos, de análisis una y la otra cosa, todos esos parámetros que se pueden medir, ya sale de alguna forma la edad cronológica, que ya tiene menos importancia, ¿no? Entonces, en general, claro, cuantas más cosas se puedan medir de este estilo, más precisos estaremos en definirla. Pero si no podemos, porque no tenemos tiempo, que normalmente es lo que nos pasa en todos los sitios, ya hay estas escalas que ya han seleccionado estas preguntas o estas medidas, ¿vale?, que están predefinidas. Nosotros, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no?, se puede medir una escala de función cognitiva, el estado de ánimo, un aspecto nutricional y aspecto físico, perfecto. Pues si no puedo, por ejemplo, en la atención primaria de salud, para mí un marcador esencial es todo el aspecto físico, porque esto me dará idea de la función física, de la nutrición, de la función cognitiva, etc. Puedo medir estas cosas. Si solamente tuviera que escoger una, mediría la velocidad de andar, de forma un poco sistematizada, se tiene que hacer, porque ahí es muy fina, digamos. Y nosotros, yo he participado en algunos estudios intercontinentales entre Europa y Estados Unidos con 35.000 personas, y hemos visto que si sabemos la edad, el sexo y la velocidad de andar por 4 metros de una persona, podemos predecir de forma muy, muy precisa hasta su esperanza de vida. Por lo cual, esto requiere una minimísima herramienta, ¿vale?, y una minimísima sistematicidad, pero hay cuestionarios como lo que he comentado antes, el SARC-F, que es parte de la campaña, como el Gerontopol, que es muy parecido, que también nos dan una aproximación más bien como cribaje, y nos puede seleccionar las personas que más se pueden beneficiar de estas intervenciones. Muchas gracias, Marco. Para Guillermo, desde tu experiencia con el mostrador, ¿cómo debemos actuar correctamente o qué estrategias se pueden llevar a cabo para animar a los pacientes con dolor crónico a realizar ejercicio físico de forma frecuente, siempre, por supuesto, adaptado a sus capacidades? Dice que en su farmacia tiene muchos pacientes mayores y a veces resulta complicado convencerles. Es que no es nada fácil, es que el dolor es muy incapacitante y es muy difícil y quizá a veces ciertamente antipático trasladarle a alguien que tiene un dolor insoportable, que tiene que poner cara alegre, que todo pasa por la actitud ante la vida y que salga a pasear con el perrito, porque eso no siempre es posible, pero bueno, en la medida de lo posible y en la medida de la receptividad que pueda tener el paciente, hemos de intentar hacer ese abordaje, ¿no? Como comentábamos antes, el abordaje farmacoterapéutico tiene su fundamento y los medicamentos analgésicos pues tienen su eficacia y su función, pero hemos de intentar acompañar también el dolor, igual que en el envejecimiento, en la alimentación, la farmacología de hábitos saludables. Y esos pasan inexorablemente por la actividad física, las relaciones sociales, porque es cuerpo y mente. Y bueno, con cuidado, con delicadeza, con empatía, con mano izquierda, con insistencia, con un poco de optimismo, quizá a veces con un poquito de humor. Los principios activos son muchos y en el mostrador debemos mezclar según arte. Si puedo, no sé, como no lo percibo como debate, si puedo añadir mi manera de ver, es una muy buena pregunta. Creo también que, claro, si esto es muy, en estos casos yo creo que se tiene que individualizar mucho, porque hay muchos tipos de dolor, hay muchas causas, obviamente, del dolor, y a veces no son físicas, anímicas, y se mezclan muchas cosas. Creo que tiene que ser muy, muy individualizado. Creo que una componente de enganche, de alguna forma, es la actividad física, el ejercicio físico en sí, hasta puede servir para mejorar el dolor en algunos casos, ¿no? Por lo cual, depende de la actividad física es. Claramente, si es un dolor importante, etcétera, es muy preferible que sea evaluado por parte de la atención primaria de salud y probablemente en una primera fase
esta indicación de la ejercicio físico, actividad física, sea proporcionada por especialistas en la materia, o sea, fisioterapeutas, etcétera, y probablemente a mano que se pueda reducir el dolor, la persona ya verá un poco el beneficio de la actividad física y después podrá continuar con recursos más comunitarios y menos de salud. Pero bueno, creo que un poco también la actividad física, el ejercicio físico, la rehabilitación, ¿vale? Todo un poco en este sentido, mejorando, si puede contribuir a mejorar el dolor, también será un estímulo que retroalimente un poco las ganas de participar. Uh-huh. Muchas gracias. Hilando con esta pregunta, hay una participante que dice que aquí, pues precisamente eso, que ante una persona poco motivada, que 2 mensajes claves en cuanto a alimentación y ejercicio deberían ser los imprescindibles a la hora de transmitirlo desde la oficina de farmacia. Tal como hemos hablado, ¿no? Estos mensajes creo que tienen que venir adaptados a las características del individuo. No sea lo mismo una persona con sobrepeso que una persona con sarcopenia, y que, por tanto, ahí deberemos de tirar de los recursos que tengamos para fundamentar nuestro consejo en la evidencia. Yo insisto mucho en ese trato individualizado, ¿no? en ese diálogo con el usuario para aflorar las motivaciones. Y quizá una pregunta estereotipada no sea la más adecuada, y quizá hay que utilizar un camino un poco más indirecto, ¿no? Establecer pues un marco de comunicación, de diálogo, que permita pues que uno pueda detectar un matiz que le permita abordar una motivación específica, ¿no? Uh-huh. Bueno, básicamente yo considero que lo que hay que hacer es y no perder, sino que dedicarle un tiempo a hablar y a establecer, ¿no? Un marco de confianza en el que partamos de la identificación de problemas y el dibujo de un escenario donde nos gustaría proyectarnos y intentar acompañar al paciente con los recursos que tengamos a nuestra mano hacia ese objetivo. Y, por supuesto, esto implica la colaboración con el resto de actores sanitarios y la derivación cuando proceda. Pero básicamente, respondiendo a la pregunta, sería con diálogo y con un escenario de empatía y de comunicación. Gracias, Guillermo. También hilando con esto y con los profesionales sanitarios que van a participar en la campaña, Óscar nos dice que si también se contempla una colaboración con profesionales del deporte colegiados que nos ayuden a promover una actividad física adaptada a las características de este grupo poblacional, a los que podamos consultar y derivar para algún consejo más profesional. Eso mejor, no sé. Sí, esto quizás sea Ana la que nos explique. Ana, mejor, sí. Bien, el tema es que tenemos unos consejos básicos, como comentaba, dentro de la campaña hay unos materiales, incluso los vídeos, ¿no? Que dan unos mensajes poblacionales a nivel global, ¿no? No está previsto en esta fase pues entrar en derivar. Podríamos soñar, y de hecho en próximas fases, ¿por qué no? O sea, esto sería lo ideal, ¿no? Es decir, estar todos relacionados y el primer paso es un diagnóstico, ¿no? Precoz, después ir avanzando en esta derivación, interacción con los otros profesionales, a que nos gustaría, y sí que el horizonte es poder llegar a esta interacción con los expertos de diferente índole, no solo los de actividad física, pero aquí en la campaña, ¿no? Que recordamos, nuestra misión es promover la salud y sensibilizar a la población. Como comentaba el doctor Inzitari, pues realmente es pionera, ¿no? En el sector de la farmacia comunitaria, y aquí queremos llegar a mucha población, ¿no? Y con los recursos que tenemos, que son pues, los farmacéuticos que deben debutar, ¿no? A iniciarse en promover este servicio que comentábamos, ¿no? Y, por lo tanto, la idea es empezar a sensibilizar y a ver si llegamos, ¿no? Y ojalá, Óscar, pues que podamos tener esta interacción en esta fase pues, inicial de la campaña, es pues sensibilizar y hacer este
diagnóstico precoz y dar recomendaciones más genéricas, ¿no? Y derivar si es necesario al médico y más adelante veríamos cómo lo haríamos, pero nos parece una buena sugerencia. Yo creo que un poco, ¿no? Yo creo que hemos apuntado a ello, tanto Guillermo como yo, un poco esta idea que se irá un poco interconectando la red comunitaria, ¿no? Bueno, en nuestro caso, claramente, nuestra experiencia aquí más específica de contexto en Barcelona, nosotros encantados y abiertos de enganchar un poco a nuestro programa o de enganchar nosotros lo que sea, ¿no? Como nosotros nos ocupamos de la parte física y también nutricional, la medicación, etcétera, esto sería genial si hubiera voluntad de participar. Y hay programas y cosas, iniciativas en muchos sitios y yo creo que la cuestión es también irlas conectando, pensar que, por ejemplo, la atención primaria de salud está en todos los sitios, por lo cual seguro que es un partner fundamental, y también hay muchos sitios con especialistas de la actividad física y del deporte. Claramente cada uno a su nivel, ¿no? Cuando es patología, más a salud, y cuando es promoción, pues también puede intervenir absolutamente. Por el tema también de la motivación y un consejo, la pregunta anterior, es un poco esta idea de hacer un poco palanca con la motivación intrínseca de cada persona, es decir, para qué quieres, ¿no? Sentirte mejor, para qué quieres estar mejor, para qué quieres mantener, ¿no? tu estado actual, porque tengo dolor y quiero mejorar, etcétera, porque me encuentro mejor cuando hago deporte, porque me quiero preservar para cuidar a mis nietos, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno tiene su motivación intrínseca y creo que es importante partir de ahí y no imponer, no ser paternalistas en este sentido. Yo también intervengo, así intervenimos todos y le damos una súper respuesta a esta pregunta que encuentro que es muy, muy interesante. Yo soy súper fan, súper partidario de saltar del mostrador y salir de la farmacia y conectar con el resto de actores sanitarios o no que tenemos en el entorno de la farmacia. Con el centro de atención primaria, pues es obvio y es natural, pero como decía antes, ¿no? La prescripción social, conocer tu entorno, conocer qué hay en el barrio, qué recursos, qué asociaciones, pues precisamente para lo que decía Marco, ¿no? Encontrar esa motivación intrínseca. Y si alguien está necesitado de un poco de aire, un poco de oxígeno, y resulta que detectamos que le chifla la petanca y nosotros conocemos un club de petanca que está cerca de nuestro barrio, pues ¡pum! Tenemos aquí un nexo, ¿no? Y por tanto, creo que es muy importante que el farmacéutico olvide ese castillo feudal que era la farmacia hasta no hace tanto, y que abra mente y busque sinergias, busque colaboraciones, busque apoyos para integrarse en el barrio y sea un actor que ayuda a la detección y solución de problemas de forma colaborativa con actores sanitarios y no sanitarios. Y creo que esta pregunta va en esa línea, ¿no? Y me encanta la idea y no tiene todo que pasar o sea, que al final todo depende también de nosotros mismos y de esa capacidad y voluntad que tengamos de salir y conectar. Claro, luego respecto a esta pregunta hay otra que la dice Carmen, que le parece estupendo realizar una conexión entre médico, indicarle las alteraciones en su tensión, glucosa, colesterol del paciente, pero que no todos los médicos aceptan esta comunicación, que a lo mejor primero habría que promocionar la comunicación médico-farmacéutico. Sin duda, desde médico, yo no trabajo en atención primaria, aunque tengo mucho contacto con la atención primaria, pero lo puedo decir exactamente lo mismo pasa en el hospital. Este cambio de paradigma que apuntaba cuando lo he explicado, etcétera, es un cambio de paradigma para todos, es decir, los médicos, los primeros que tienen, ¿no? Guillermo hablaba de salir del castillo feudal, pues exactamente lo mismo podemos decir, a lo mejor elevado a la N, porque los médicos hemos sido, ¿no? Los que hemos pensado, y soy autocrítica, puedo hablar en este sentido, que nosotros lo sabemos las soluciones y podemos dar y podemos recomendar y que no necesitamos, ¿no? A lo mejor a otros de la red. Es una manera de hablar en el sentido de que creo que está cambiando muchísimo ya la mentalidad y la interconexión entre hospital y primaria y farmacia, etcétera. Hay muchos profesionales receptivos, abiertos, modernos, etcétera. Es posible que haya todavía una parte de resistencia, pero creo que la atención primaria en este momento, yo al menos aquí en Cataluña, es absolutamente proactiva en favor del cambio
y será un aliado fantástico a la farmacia porque ellos necesitarán mucha más información de eso, de la atención, de los conductas, de los hábitos, etcétera. Pensar que la atención primaria de salud conoce en muchos casos, ¿no?, el paciente, su entorno desde mucho tiempo, pero la farmacia en ese sentido también, por lo cual la unión de las dos cosas será muy potente. Y yo creo que esto va a caer, por su propio peso, la gente va a cambiar. Sí. Yo añadiría a lo que argumenta Marco, que estoy absolutamente de acuerdo, en que también es necesario que nosotros intervengamos de una forma rigurosa. Es la mejor forma de ganar credibilidad es hacer las cosas bien, de forma homogénea, de forma reproducible, de forma protocolizada, de forma consensuada. Por lo tanto, yo creo que si nos ponemos alineados en este discurso, al final la gota malaya triunfa porque aportamos valor. Valor en esta cogestión de ese paciente complejo y que a día de hoy tiene dificultades en el acceso a la atención primaria, ¿no? Por tanto, es que es obvio y es de cajón y es de sentido común, pero también debemos nosotros dotarnos de todos los argumentos posibles y eso pasa por actuar con rigor, como he comentado, de forma protocolizada, homogénea y consensuada. Muchas gracias, Guillermo, Marco. Bueno, ya para terminar, me gustaría animarles a todos los que han venido a pues que se apunten a esta campaña. Y para dejar un poquito las cosas claras respecto a las campañas, hay dos preguntas que me parecen muy importantes, que creo que las podría contestar Ana, que la primera es, primero, ¿cómo me apunto a la campaña? Muy bien, pues muy fácil, como comentábamos, ¿no?, en la diapositiva de los pasos, la idea es ir a Ágora Sanitaria y una vez allí, pues adherirse a la campaña. A día de hoy, ahora mismo, pues ya tenemos más de 150 personas registradas, adheridas a la campaña, o sea que fantástico, y todos los que estáis en el webinar, que sois más de 400, os animamos a que estéis, y una vez estamos adheridos, tenemos un enlace que nos va a permitir registrarnos a lo que sería la formación que se va a hacer durante marzo. En marzo nos formamos y en abril recibimos todo el material que después pondremos en práctica a partir del 15 de abril, que es cuando se empieza oficialmente, presencialmente, a las farmacias la campaña. Animamos a que en la línea que comentaba Guillermo, ¿no?, pues conocemos nuestro entorno. ¿Quién está en nuestro entorno que va a promocionar nuestra campaña? Pues los centros cívicos, los centros de salud, pues vamos, también es una sensibilización del entorno, ¿no?, porque así podemos visibilizar que todos queremos ir hacia dar estos mensajes. Y yo creo que es importante, y añadir a lo que acaba de comentar Guillermo, Ágora, con la plataforma que hemos creado, queremos crear esta plataforma para registrar adecuadamente, para facilitar este protocolo y de alguna forma unificar y homogeneizar esta intervención utilizando las herramientas que hablaba el doctor Incitari, ¿no?, este MMA y estos cuestionarios validados que nos ayudan a entrevistar, a diagnosticar y después en esta misma plataforma donde registramos tener los informes, ¿no?, que después podemos, que nos puedan servir para dar estas recomendaciones de alimentación y de actividad física, y de alguna forma durante los meses que vamos a intervenir, de 3 a 6, vamos a ir registrando, ¿no?, y sumando para llegar al máximo de gente posible, ¿no?, de todos estos, estas personas mayores o cuidadores, y por lo tanto sensibilizando a la población en este envejecimiento saludable. Ana, otra pregunta que hay sobre la campaña, que creo que la has mencionado, pero para que les quede bien claro a los oyentes, es que si también se va a promover esta campaña en centros cívicos y centros de mayores, o solo a través de las farmacias. Sí, en la línea que comentaba, pues nosotros lo promovemos desde la farmacia, pero es interesante y de hecho es una buena estrategia, como comenta esta persona, pues de ir, ¿no?, a estos centros para promover que se está haciendo esta campaña y de alguna forma hacer difusión, ¿no?, de la misma campaña. ¿Cómo podremos saber, cómo podrá saber la población qué
qué farmacias están adheridas, ¿no? Pues en el web mismo, en la web habrá un listado de farmacias pues adheridas a la campaña, con lo cual la idea es ir sumando con todo este entorno que comentaba Guillermo. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a Ana, a Marco, a Guillermo. La verdad es que ha sido un placer escucharos. Yo también como oyente, en mi parte de oyente y en mi parte de moderadora he aprendido muchísimo. Dar las gracias a Colegio de Barcelona, a Ágora, a Nestlé Health Science, por supuesto. Y yo espero, animo a todos los oyentes que están aquí que se adhieran a este proyecto. Esto tiene un largo recorrido, creo que va a tener unos resultados muy interesantes y no solo resultados, sino que se van a plasmar en la salud del individuo, que es nuestra finalidad como profesionales sanitarios. Pues sin más, Ana, te dejo que cierres. Muy bien, pues bueno, yo creo que el lema es muy claro, ¿no? El lema es de hace mayor y vive mejor, ¿no? Este mensaje positivo que animamos a la población a cambiar, ¿no? Como comentaba el doctor Incitari, pues tenemos que usar esta palanca, ¿no? Cada individualizar un poco en qué podemos ayudarles a mejorar su salud. ¿Cómo? Con estos dos pilares, ¿no? De comer bien, el ejercicio, estos dos pilares que nos ayudan en este envejecimiento saludable. Damos por finalizada esta inauguración de la campaña de envejecimiento saludable de Ágora. Hasta pronto.